¿vale? Entonces, y pensamos, bueno, ¿y esto cómo será? ¿No? Bueno, sobrevivimos. Y luego vino una cosa que se llamaba Internet, no sabíamos si la Internet era lo mismo que la web, luego descubrimos que sí. Y yo me acuerdo que yo organizaba, culpable de mí, organizaba, el otro día lo encontré y me hizo mucha gracia, a finales del año 95, 96, organizaba unos cursos que se llamaban ¿Cómo navegar por Internet? Y entonces yo no sé qué podíamos explicar. No lo sé qué explicábamos, pero el curso estaba lleno y tenía mucho éxito y yo creo que debíamos explicar los portales que habían y las potencialidades que esto había, no sé qué. Pero lo que más me impactó fue una conferencia, esta por mí no la sé, una conferencia que yo debía ser en el año 89, yo estaba en una conferencia en el MIT, que es una universidad en la que pues, tengo mucha relación y en la que he aprendido mucho a pesar de no tener una formación tecnológica. Que es seguramente la tecnológica más importante del mundo, y con muchas relaciones con el Politécnico de aquí. Bien, entonces estaba en el MIT y hicieron estas conferencias que nos gustan tanto sobre el futuro. ¿Qué pasará dentro de tantos años? Y era una conferencia que a mí me interesó en aquel momento porque se llamaba La Sociedad del Ocio. Entonces el ponente, que era un tipo muy serio, y lo demostró porque adivinó muchísimas cosas de lo que luego fue Internet, y esto verlo en el año 89, cuando la web es del año 95, no era tan fácil, o sea que fue una conferencia memorable, pero me acuerdo que dijo que en el año 2015 la gente más o menos trabajaríamos 2 horas. Pues hi ha algú que m'ha fotut. Porque no. No. Entonces ahora tengo la misma sensación de que, digamos, vas a conferencias, todavía estaba con una gente muy, bueno, los que han elaborado seguramente el informe que ha tenido más proyección en el mundo, una gente de la Universidad de Oxford, que estos dicen que nos vamos a quedar sin trabajo. No 2 horas, nada. Yo no les haría caso del todo, por si acaso. Yo es que no me lo creo. Yo es que no me lo creo. No porque no crea que lo que va a venir va a ser muy importante. Hoy voy a estar todo el rato intentando demostrar que lo que va a venir va a ser muy importante, pero sin dramas. Sin dramas. ¿Pero va a ser muy importante? Sí. ¿Y tendremos trabajo? La mayoría sí. ¿Tenemos que hacer algo para tener trabajo? Sí. En los años 90 nos hacíamos una pregunta. ¿De esto de Internet que hablan tanto, habrá para tanto? La respuesta es sí. Sí. Hay para tanto. Nos ha cambiado todo. La forma, no solamente la forma de trabajar, nos ha cambiado en algunas cosas, no todas, en algunas cosas la forma de comprar, en algunas cosas la forma de divertirnos, sobre todo la forma de relacionarnos. Bueno, el mundo no es perfecto. Antes había cenas de diapositivas y ahora hay WhatsApps familiares, pero es lo mismo. O sea, siempre la tecnología te da y te quita. Ya está. Muy bien, pues ¿había para tanto? Absolutamente sí. Lo ha cambiado todo. Yo, si hoy hubiera tenido algún dubte de llegar aquí, pues hubiera sacado el Google Maps y hubiera llegado. O sea, lo ha cambiado todo. ¿Nos va a cambiar otra vez todo esto que viene hablándose tanto de la inteligencia artificial? ¿Habrá para tanto? Creo que sí, pero me puedo equivocar. ¿Esto va a significar que haya para tanto, que ya las personas no vamos a servir para nada y todo lo van a hacer las máquinas? No. Hay una cosa primero que me molesta mucho. El otro día organizaban un debate en Barcelona que se llamaba siglo XXI, ¿trabajarán las personas o trabajarán las máquinas? No ens equivoquem. Las máquinas nunca trabajarán. Las máquinas funcionarán. Trabajar solo trabajaremos las personas. Porque para trabajar hay que hacer una cosa, que es tener conciencia de trabajo. Y por tanto, ¿y será muy impactante lo que nos va a venir con fronteras que no nos imaginamos? Pues seguramente algunas no nos las imaginamos.
Habrá otras simplemente que la tecnología permitirá hacer cosas que simplemente no querremos hacer. O que querremos hacer a veces. Y esto nos pasará como personas, nos pasará como trabajadores, nos pasará como familiares, nos pasará como funcionarios, nos pasará como clientes, como ciudadanos, como todo. ¿No? Ha cerrado hace muy poco la fábrica de televisores en 3 dimensiones. Porque en general, cuando tú llegas a tu casa a las 9 de la noche, no te pones unas gafas así para ver el telediario. No parece. A lo mejor el domingo por la tarde, una película de acción, de no sé qué, tendría sentido. Han cerrado. Cuando yo era director general de Local Red, que era una asociación público-privada vinculada a los municipios, y estábamos intentando que no hubiera municipios que se quedaran sin conexión de banda ancha, tuvimos mucho trabajo, era el gran momento en que aparecían todos los móviles, la primera generación de los móviles. Entonces, había gente que decía, es que tú podrás ver el fútbol por el móvil. Y bueno, sí que es verdad que alguna vez que estoy muy atacado, perdido por el mundo, y no puedo ver al Barça, pues sí, a veces hago tonterías. Pero en general, a mí lo que me gusta es ver el fútbol en casa, amb tots els petits, disfrutando mucho. ¿Es posible hacerlo? Hombre, sí, en momentos, digamos, también en momentos, digamos, de profundo enamoramiento, alguien debe haber escrito, digamos, un poema en un móvil, pero no, esto se hace con un papel y con que sí puede ser con una pluma. Bien. Entonces, primer mensaje. Todo esto va a volver a cambiar. Segundo mensaje, sin dramas. Tercer mensaje. Va a ser distinto que la primera vez. Va a ser distinto que la primera vez. Por 2 razones. La primera vez me refiero sobre todo al impacto de Internet. Por 2 razones. Una, porque cuando nosotros estábamos batallando, siempre toda una coña, batallando por, digamos, todo el tema de la administración electrónica, del gobierno digital, todas estas cosas, no nos hacía caso nadie. Pero no es que nos hicieran caso en las administraciones, nos hacían más caso, digamos, en las administraciones que los ciudadanos. Los ciudadanos pasaban olímpicamente. Nosotros hacíamos, 10.000 cosas y había una respuesta pequeñísima. No lo contábamos porque se nos caían todos los argumentos. Pero no había demanda. No había una demanda real. Ahora sí. Ahora la hay. Y cada vez más. Es verdad que hay una franja de la población que tenemos que cuidar mucho, que son gente que no ha hecho todos los saltos tecnológicos. Pero hay una demanda real. Absolutamente. Y la segunda. En la primera, nosotros teníamos que aprender. Ahora tenemos que desaprender. Y desaprender es bastante más complicado que aprender. Y requiere un tipo de esfuerzo distinto. Y no hay modo. Hay que hacerlo cada uno. Yo siempre explico la misma broma, pero me parece que se entiende. Yo hace tiempo que con el médico tengo una discusión porque él me dice que yo tengo que adelgazar. Yo se lo admito, pero le digo, oye, es que invierto mucho dinero en comer bien. Y me dice, tú estás deprimido. Entonces yo hace tiempo me dedico a la innovación. Hace muchos años que me dedico a la innovación. Entonces estoy intentando un modelo de innovación que consiste en que, pagando, no sin explotar a nadie, pagando, yo pague a alguien para que otro no coma y me adelgace yo. Y el día que lo logre me voy a forrar. Bill Gates va a quedar a mi lado pequeñito. Pero no hay modo. Y en el tema de aprender y desaprender pasa lo mismo. Tú puedes pedir 25 veces, ara no et vull desmuntar el negoci, pero tú puedes pedir 25 veces que te propongan formación. Pero más allá de que te propongan formación y que se haga, uno tiene que poner actitud para aprender. Y esto es fundamental.
y desde esta perspectiva creo que estamos en un momento que vamos a tener cambios grandes. Cuando nosotros queremos plantear cualquier cosa en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, en nuestro ayuntamiento, en sí, nosotros no sabemos cómo empezar si no sabemos dónde vamos. Es muy difícil. Si no sabes dónde vas, no sabes qué objetivos tienes que poner, no sabes los recursos que hay que asignar, no sabes las prioridades, no puedes hablar con tu equipo. Necesitamos tener un punto al que dirigirnos, una imagen de lo que queremos ser como equipo, como ayuntamiento, como lo que sea, en unos años. Si no, es muy difícil organizarse. Si no hay objetivo, cualquier camino es malo. Entonces, nosotros, de este tener objetivo, tradicionalmente, en el siglo XX, le hemos dicho estrategia, y hemos hecho una cosa que es inmediatamente ponerle al lado de estrategia un concepto que es el concepto de planificación. Y hemos hecho planificación estratégica. Y la planificación estratégica nos ha acompañado durante todo el siglo XX. Y ha sido una cosa que en general ha funcionado. Pues muchas veces todos llevamos muchos DAFOs en la espalda. Hemos hecho muchos DAFOs todos. Un DAFO para saber dónde estamos. Vamos a hacer un DAFO. Un DAFO es una metodología que es un SWOT análisis que se inventó el Stanford Research Institute en el año 27 y que, como todas las herramientas del management, de la gestión, funcionan las que son sencillas y son buenas. Y por tanto, esto se puede continuar utilizando y tanto. Si nos sirve y tanto. Pero es decir, ¿dónde estamos? El ejercicio es, ¿dónde queremos ir? No, queremos ir aquí. Y dónde queremos ir le llamamos visión, y el por qué lo hacemos le llamamos misión, ¿de acuerdo? Y para ir de dónde estamos, dónde queremos ir, trazábamos unas líneas estratégicas, las desplegábamos con unos puntos y subpuntos y subpuntos y subpuntos, y hacíamos un libro y nos quedábamos tranquilos. Ya está. Que se cumpliera un porcentaje de esto, mínimo, medio mínimo, minimorum, dependía de cada uno. O no, porque se cumpliera muy bien. Pero en general había más liturgia para crear esto que para ejecutarlo. Entonces, y cuando esto ya, era muy evidente, no pasaba res porque venían otros y decían, vamos a hacer otro plan estratégico. Y así hemos ido saltando, la administración ha sido un salto de plan estratégico en plan estratégico sin ejecutar ninguno. Exagero molt, però no tant. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que en general la planificación estratégica ha sido una muy buena herramienta durante todo el siglo XX porque era una herramienta que nos permitía organizarnos. Los primeros que hicieron un plan estratégico fueron los soviets. Lenin. Porque tenía un pequeño problema y es que tenía que electrificar un país que era bastante grande, que es todo esto de la URSS. Lo que era la URSS. Entonces hacían planes quinquenales y los cumplían. Los cumplían porque si no cumplían los indicadores los mataban. Entonces es más fácil. Es más fácil entonces. Entonces, esto sí que se cumplían, pero en general, entonces ellos, las empresas especialmente, las grandes empresas, sobre todo una gran empresa que es General Motors, que era la gran escuela del management antes que lo fuera Toyota, empezó a utilizar este sistema, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para diferenciarse de Ford y de su competencia, y le fue muy bien. Eran debates muy políticos los que había en las grandes corporaciones que se utilizaban para estas cosas. Muy bien. ¿Qué nos pasa? Que cuando hacemos un plan estratégico, y el primer plan estratégico que hice fue a finales de los años 80 en San Diego, Estados Unidos, en California, la Baja California. Y nosotros nos tirábamos un año para hacer un diagnóstico. Y estábamos on time. Nadie nos decía nada. Hacíamos planes estratégicos a 20 o 25 años. Para ciudades o para empresas, 20 o 25 años.
tanto, si te tirabas un año diagnosticándote, tampoco era un drama. Porque no tenías la sensación de que al cabo de un año aquello se hubiera quedado obsoleto. Hoy, si hacemos este ejercicio, al cabo de un año estamos obsoletos. Y ahora estamos trabajando, no sé por qué, ahora vuelvo a tener muchos encargos de empresas y estoy muy contento para hacer estrategia. Pero ya no podemos hacer estos planes. Hacemos planes a 2, 3 años, cada final de año lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque nos pasa algo y es que el mundo cambia más rápido que nuestra capacidad de planificar. Y entonces, este instrumento, que es un buen instrumento y que no sabemos cómo sustituir, cada vez lo reducimos a menos cosas y cada vez lo hacemos a menos tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que no vale la pena. Vale la pena seguramente hacer bien el ejercicio de la visión, de lo que tú quieres ser, porque esto no cambiará tanto. Pero lo que eran básicamente las líneas estratégicas envejecen rápidamente. Entonces, tenemos un tipo de necesidad que no es fácil, que es no solamente ser capaces de continuar organizándonos contra un objetivo de futuro, sino además tenemos la necesidad, si queremos ser buenos gestores, de estar mirando con otro ojo qué es lo que está cambiando en el mundo. ¿Qué es lo que está cambiando? Y especialmente cuando aquellas soluciones que estamos aplicando creemos que ya no funcionan, o cuando vemos que empiezan a haber alternativas que nos pueden dar una relación de eficiencia mucho mayor, que podemos crear mucho más valor público con esto, tenemos que estar con los dos ojos. De esto en las empresas las llamamos empresas ambidiestras, que trabajan como si conducieran con 2 volantes y no se la pegaran. Se considera, Boston Consulting Group, que hizo un estudio, considera que en el mundo debe haber un 2% de empresas ambidiestras, con éxito. No es fácil hacer esto, porque son empresas que hacen su día a día, lo que tienen planificado, y luego lo que hacen es tener capacidad de innovar. Pues, hoy me gustaría hablaros un poco de esto, de este mundo que nos requiere no solamente aplicar determinadas cosas, sino sobre todo estar muy atentos a los cambios que van viniendo. Por eso este triángulo consiste ya que tenemos que hacer cada vez más estrategia, porque sin estrategia no sabemos dónde vamos, con menos planificación y con más innovación. Desde hace 2 años estoy muy centrado en una reflexión, en un debate, en un estudio, llamadle como queráis, sobre las nuevas relaciones entre las personas y las máquinas. Porque creo que esto va a ser algo importante en las organizaciones, en nuestras vidas, en los próximos años. Y aquí, bueno, pues, oye, hay de todo. ¿Va a ser importante esto? Sí, pero no os olvidéis de una cosa. Los que tenéis más edad para tener la memoria. Cuando nosotros en el año 95, 96, 97, 98, depende de cada uno, íbamos por la calle hablando con el teléfono móvil, al principio, cuando veíamos a alguien hablar por el teléfono, diríamos, ¿será capullo? Se quiere hacer ver. Todo esto ha cambiado y ha cambiado mucho. O sea que el hecho de que nosotros dentro de unos años hablemos con total familiaridad con las máquinas, con lenguaje hablado, ahora nos puede parecer que es la cosa más normal del mundo. Y no entro en patologías, ni nos vamos a enamorar de las máquinas. Bueno, siempre hay gente que hace cosas raras, pero ya las hace ahora, si es que no cal patir. No, va a ser para trabajar, va a ser para... Ya está, ya está. Entonces, esto va a cambiar nuestra forma de ver toda una serie de actividades, pero lo que tenemos que hacer es prepararnos, no para que estas máquinas vengan como una ola, un tsunami, y se nos lleve a todos. No. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para nosotros, como profesionales y como personas, utilizar estas máquinas para tener más capacidades. De lo que se trata no es que crezcan las máquinas, sino que crezcamos nosotros, gracias a estas máquinas.
¿Y aquí habrá alguna distorsión? Seguro. ¿Estas máquinas harán cosas mucho más allá de lo que normalmente nos imaginamos? Seguro. Pero al final, las máquinas, una vez ha pasado un poco de tiempo, las tiene todo el mundo. Y a un precio que va bajando. Y lo que hace la diferencia son las personas. Y en eso estamos. En los próximos años vamos sobre todo a hablar mucho de esto. ¿Por qué? Porque empiezan a haber realmente soluciones que son soluciones impactantes. Muchas veces estas máquinas, además, estas tecnologías, hacen mucho ruido antes de estar implantadas. Ahora, por ejemplo, hay muchísimo ruido sobre una tecnología que se llama blockchain, que esta nos la tenemos que apuntar. Esta, en la administración pública, nos la tenemos que apuntar. ¿Vale? Pues hacemos mucho ruido sobre todo lo que va a significar el blockchain y todavía no ha pasado nada. Pero que todavía no pasa nada no quiere decir que no haya pasado nada, no quiere decir que no vaya a pasar. Las cosas a veces tardan. Por ejemplo, sabíamos, y lo sabíamos con mucha certeza, desde el año 97, 98, sabíamos que el gran negocio, uno de los grandes negocios de Internet sería la gente que tuviera capacidad de poner vídeo en Internet. Entonces había muchas dudas porque no había las capacidades que hay hoy de transmisión de banda ancha, pero sabíamos que el que consiguiera esto daría en el clavo. Fue YouTube, pero cuando apareció YouTube no parecía que fuera, digamos, lo que después ha sido. Al contrario, las cadenas, digamos, de televisión, tipo Telecinco, tipo cualquiera, la BBC, todas, lo veían como una gente que le robaba imágenes y las ponía en una especie, digamos, de servidor, que lo raro es que fuera gratis. No entendían que aquello era la red social basada en audiovisual. Y que hoy esta red social vale mucho más, no solo que cualquiera de ellas, sino que muchas de ellas juntas. Pues ahora sabemos que hay cosas que nos van a cambiar. Sabemos que hay tecnologías que nos van a cambiar, pero no sabemos cuál va a ser la palanca que hará que esto se difunda y realmente haga el clic en que todos lo utilicemos. El blockchain va a ser una de estas. Pero si miramos un poco atrás, no hace falta que miremos 50 años atrás, no hace falta que miremos tanto, miremos al 2006, que es donde el otro día encontré este tuit, de un tipo interesantísimo. En el año 2006 no existía el iPhone, no existía el iPad, no existía para leer libros Kindle, ni el 4D, ni el Uber, ni el Airbnb, ni el Android, ni el Spotify, ni el Instagram, ni el Snapchat, ni el WhatsApp. Acordaros que antes del 2006 teníamos unos teléfonos que tenían una tecla que ponía ABC y para poner la C tenías que apretar 3 veces. Íbamos a toda hostia. Pero 3 veces. Y que se pagaban. Y que no eran baratos. Porque las empresas de telecomunicaciones pagan una fortuna absolutamente desmesurada por las licencias de telefonía de cuarta generación, una cosa que entonces se llamaba el UMTS, que nunca llegó a tener impacto y que gracias a esto, gracias a nuestros SMS, recuperaron las fortunas inmensas que pagaron por cosas que luego no pasaban. En general, no es una tecnología, lo que nos viene, son un conjunto de tecnologías que vienen a la vez y que te cambian las cosas. Y estas tecnologías es muy difícil prevenir el ciclo. Y además, muchas veces lo que hacemos es crear modas que luego quedan en nada. Uno de los pollos que nos vamos a tener que comer en la administración pública es haber creado la moda de las Smart Cities. ¡Un fracaso total! ¡Total! Sin paliativos.
De Smart nada. De City lo que queda. ¿Por qué? Porque es muy difícil, digamos, ver cómo tú impactas realmente en los ciudadanos, porque muchas de las cosas que nos imaginamos que nos pasarían como ciudad, nos han pasado como personas a través del móvil. El móvil se ha convertido en lo que tenía que ser la Smart City, lo hemos puesto en el bolsillo y es el móvil. Y ya está. Nos imaginábamos nos imaginábamos calles inteligentes donde, yo esto lo he visto, o sea, no es que yo en universidades, digamos, de gran prestigio, me acuerdo perfectamente de una presentación en Stanford, que la calle inteligente era una calle que te iba diciendo por dónde, o sea, en vez de tener el Google Maps en el bolsillo, la calle era el Google Maps, tenías, digamos, a ti te mandaban un mensaje, veías, digamos tú, por dónde tenías que girar, por no sé qué. Era fantástico, pero es mejor tenerlo en el bolsillo. No es que esto, digamos, no haya pasado, no, es que no ha pasado de la forma que nos imaginábamos. Pues en los próximos años, muchas de las cosas que van a venir son difíciles de prever cómo van a pasar. No es que la gente que predicaba lo de las Smart Cities fueran, digamos, yo también lo hice, fuera gente, digamos, que pensáramos que... No, simplemente es que hay cosas que son difíciles ver por dónde va a salir la aplicación, la killer application que va, digamos, realmente a ocupar el espacio. A partir de aquí, bueno, pues muchas de las cosas que van a venir, pues en los próximos años me gustaría comentaroslas un poco. La primera es, si en los años 90 el gran paraguas fue Internet, ahora sin duda el gran paraguas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son máquinas que emulan la inteligencia de las personas. Entonces, emular la inteligencia de las personas no es fácil. No es fácil. Nosotros llevamos 10.000 años diseñándonos, bueno, y con algunas excepciones no está mal. No está mal. Es muy difícil, digamos, imitarnos a nosotros. Si vinierais conmigo a la gente que está haciendo lo de computación visual, que son los cracks de la vida, en el MIT veríais que esta gente, para entrenar a los coches que van sin conductor, claro, las máquinas no tienen ojos. Lo que hay son puntos en una pantalla y cada punto detrás, cada píxel detrás tiene una correlación muy compleja de ceros y unos. Esto es lo que hay. Los entrenan de un modo en el que, bueno, hacen cosas que son grandes avances para la inteligencia artificial. Por ejemplo, los entrenan mirando YouTube. Ponen a estas máquinas a mirar YouTube. Entonces, les hacen buscar lo que más hay en YouTube. Y como por suerte no les hacen mirar porno, lo que hacen es mirar lo que más ponemos las personas en YouTube. Y lo que más ponemos las personas en YouTube, no sé si esto es bueno o es malo, no sé, son gatos. Sí, la gente, el que tiene un gato va a YouTube. O sea, no se entiende el gato sin YouTube. Entonces, bueno, hay alguna excepción, pero porque también hay gente que no tiene gatos. Entonces, cuando tú ves la pata de un gato, tú dices, això és un gat. Cuando ves la oreja de un gato, dices, esto es un gato. Pero estas máquinas, cuando no tienen toda la figura, saber que esto es la pata de un gato es complicado. Pero si luego les tienes que decir que de este gato es de María, de José o de Manuel, entonces la complicación es extraordinaria. Entonces, lo consiguen, sí que lo consiguen. Pero nosotros tenemos muchas capacidades naturales. Cuando pasan todo esto de estas tecnologías, pues pasa, digamos, que hay toda una serie, digamos, de cosas que se enfatizan mucho, y que, bueno, mientras se enfatizan estas, no se enfatizan las capacidades que tenemos las personas. ¿Pero esto va a ser serio o no? Hombre, va a ser muy serio.
Porque este tipo de entrenamientos de estas máquinas, hay de varios tipos de inteligencia artificial, pero una de ellas, digamos, la que todavía está teniendo más impacto, nos falta el deep learning, que es funcionar más como nuestro cerebro, y esto aquí no vamos a entrar hoy, pero es el gran salto que nos viene. Básicamente, la primera era cómo jugar, la segunda empezó a ser máquinas que aprenden. Machine learning quiere decir máquinas que aprenden. Entonces, cuando estas máquinas aprenden, son capaces, en el año 97, ya fueron capaces de ganar a Kasparov, una máquina que se llamaba Deep Blue, ganó a Kasparov. ¿Por qué? Porque seguramente es bastante lógico que un juego racional como el ajedrez, todas las reglas que tiene, sea más fácil que las tenga una máquina con una enorme potencia que no una cabeza humana, por superdotada que sea. Luego ya nos preocupa un poco más, porque una máquina similar ganó al campeón del mundo de un juego que aquí no jugamos, pero que es un juego de estrategia que se basa no en reglas, sino que se basa en intuición, y la intuición todos sabéis lo que es el juego chino de Go, y lo ganaron sistemáticamente, no siempre, pero al final sistemáticamente. No siempre al principio, pero al final sistemáticamente. Y hace poco, y es muy divertido, estas máquinas, una máquina de esas la encerraron con unos campeones del mundo de póker, y en muy poco tiempo, en 2 días, la máquina empezó a ganarle sistemáticamente, porque la máquina aprendió a hacer faroles. Y es muy jodido que una máquina te haga un farol. Ya solo nos falta esto. ¿Vale? Ya no es suficiente con los adolescentes, ahora serán las máquinas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando estas máquinas hacen algo, lo pueden hacer con gran precisión. Lo que pasa es que, de momento, y creo que esto de momento va a durar, el contexto, tenemos muchas más capacidades de contexto las personas. Esta misma máquina que te gana haciendo esto, al principio la vas a ganar fácilmente al parchís. Pero poco a poco cada vez aprenden más rápido. ¿Qué sucede? Que hay cosas en las que las personas vamos a aplicar, y en el trabajo vamos a aplicar, más que la sustitución de las personas, un reparto de trabajo distinto. Y en este reparto de trabajo, ahora lo hacemos con el ordenador, lo hacemos seguramente con el ordenador, con algunas otras cosas, con el móvil, con el ordenador, con muchas más capacidades. Dicen la gente del Instituto de Diagnóstico por la Imagen, con las que he trabajado, que en determinadas patologías, sus profesionales, que son buenos profesionales, no es que sean, digamos, unos diletantes, pueden llegar a equivocarse entre el 15 y el 20% en un diagnóstico, porque hay diagnósticos muy difíciles. Mientras que estas máquinas, una vez están bien entrenadas, se equivocan un 2, un 3%. Entonces, la solución es fácil. ¿Tú quién quieres que te lo mire? No, que me lo mire la máquina y que me lo explique un médico. Y ya está. Y habrá cosas en las que es verdad que nos acostumbraremos todos a fiarnos. A veces no nos fiaremos del todo, pero en general serán máquinas muy fiables. Lo que nos viene es algo que curiosamente ya hemos experimentado. Lo que va a ser la inteligencia artificial, yo creo que ya lo hemos experimentado sin darnos cuenta. Lo que pasa es que lo hemos experimentado fuera de las organizaciones. Pero creo que va a ser bastante similar a lo que nos va a pasar en los próximos años. ¿Dónde lo hemos experimentado? En nuestro coche. Al conducir. Ya existía Internet, y todavía íbamos con planos en el coche, con mapas. Y cuando venías a Valencia tenías aquella guía que había utilizado y que siempre te equivocabas porque tenías que cambiar de página. Entonces, ¿esto qué ha pasado? Que poco a poco ha sido sustituido básicamente por el Google Maps y especialmente por soluciones tipo Waze, que si no la utilizáis os lo recomiendo, que es un tipo de mapa, tú tienes el mapa igual, pero tienes una información que nunca te daba el mapa de papel, que es que te dice si hay tráfico o no hay tráfico. Te dice dónde están los tapones de tráfico. Y en el caso del Waze, además, como la gente lo que hace es decir cuando está parado, cuando está, digamos, cuando ve que hay un radar escondido, cuando ve que hay un policía, cuando ve que no sé qué, te da información.
lo que te dice cuando sales es, para llegar aquí tienes básicamente estas 3 vías y te dice el tiempo que vas a tardar en cada una de ellas. Tú a veces no le haces caso porque acabas de escuchar por la radio que acaban de cortar la carretera no sé qué, no sé cuántos, y dices, ostras, pues si o hay una manifestación en esta plaza, no se ha enterado, pero fatal si voy por aquí. No es perfecto, pero ha mejorado muchísimo las opciones que tenemos nosotros al conducir, especialmente los que nos toca conducir por ciudades grandes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se juntan muchísimos datos, Big Data, que salen de todos nuestros teléfonos conectados. Pronto saldrán no solamente de nuestros teléfonos conectados, sino de nuestros coches conectados. A veces esta información es mejorada por los propios usuarios, que hacemos una mena de participación ciudadana así, sin política. Y al final hay, palabra clave, unas reglas del juego que son las que te proponen 3 soluciones. Y esas 3 soluciones son 3 vías distintas. La palabra clave, la regla del juego se llama algoritmo. Y esto de algoritmo lo escucharemos hasta la saciedad, nos lo podemos tatuar. Algoritmo. Y entender la lógica de los algoritmos, no hace falta saber programar, no hace falta... nos ayudará mucho. Nos ayudará mucho. Entonces, ¿esto va a pasar a las organizaciones? Sí. Sí. El jueves pasado estaba en el norte de Chile en unas minas de hierro, en pleno desierto. Una gente que mueve al día, más o menos, unas 100.000 toneladas, y es de las pequeñas, unas 100.000 toneladas de material. Entonces esta gente para sacar el hierro, ¿cómo lo hacen? Pues rocas enormes, las machacan, las dejan, digamos, finas como el polvo talco, y las ponen en una especie de cintas transportadoras y con unos grandes imanes sacan de este polvo talco el hierro. Hacen unas bolas y las envían para China. En función de la pureza, en función de la humedad, en función de varios factores, la cinta transportadora tiene que ir a una velocidad u otra. Y es verdad que esto se hace en función de la experiencia de la gente que está, pero todo esto se terminará haciendo con datos. Y la persona que estará aquí tendrá muchos más datos sobre lo que le acaba de llegar, antes de que le llegue, y la propia máquina, a través de un algoritmo, le ofrecerá 3 opciones, o 4 o 5, y él escogerá aquella que considere que efectivamente, más allá de lo que le diga la máquina, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, y esto se va a ser muy importante para las administraciones públicas, la diferencia es que nosotros pasamos, en general en todo, nosotros pasamos de gestionar nuestras organizaciones en base al histórico y pasaremos de gestionarlas en base al histórico a gestionarlas en base a datos reales en directo. A mí no me sirve de muy poco que me digan, oye, aquí tienes un mapa y que sepas que el histórico te dice que si tú sales de Tarrasa, donde yo vivo, a las 7:30 de la mañana vas a tardar 40 minutos para llegar a tu oficina en Barcelona. Fantástico, quiere decir que la mayoría ya será así, pero yo quiero saber si este día que tengo esta reunión va a pasar o no va a pasar. No es lo mismo que a la policía le digan, durante el año, más o menos tú, por la configuración que tienes, por no sé qué, no sé cuántos, deberías tener tantos robos y tantos asesinatos. No, a mí lo que me interesa es saber si hoy hay más peligro o no. ¿Y dónde tengo que poner los recursos? ¿Dónde está el Waze o el Google Maps que me dice, pon la policía aquí o aquí o aquí? Pues esto ya existe.
y con resultados espectaculares. Vamos a tener nuevas herramientas. Y estas nuevas herramientas no nos tienen que sustituir, tenemos nosotros que capacitarnos más. A ver si soy capaz de encontrar una. A ver. No es eso. Fijaros en esta presentación, ¿vale? Esto es una presentación de un trabajo que yo, durante unos años he estado vinculado al mundo local y he participado en algunas cosas de estas. Fijaros, este es un trabajo, un vídeo que en 2 minutos nos enseña una herramienta de inteligencia artificial para hacer ¿qué? Para diseñar una nueva línea de autobús en una ciudad al lado de San Francisco que se llama Oakland. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Y lo que hace esta herramienta es, nos sube todo el mapa de todas las líneas de autobuses. Pero no solamente nos sube todo el mapa de las líneas de autobuses, sino nos sube muchísimos datos más. De modo que siempre veréis en la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, si os vais fijando veréis cómo a medida que vamos cambiando las opciones que va dando, de si esta línea tiene 1 kilómetro, tiene 1,5 kilómetros, el precio que nos cuesta, el impacto que tiene con las otras líneas, el tiempo que tarda la gente para ir de un sitio u otro. Y veréis que esto pasa, te lo dan en directo. Nosotros cuando hacíamos este tipo de trabajos, la verdad es que estábamos trabajando meses y teníamos menos fiabilidad. Entonces, para tomar decisiones, vamos a tomar decisiones de un modo distinto. No es que nos vayan a sustituir. Es que tendremos que aprender a tomar decisiones de un modo distinto. Y ahora vais a ver, el vídeo está en inglés, pero lo que quiero es que os fijéis básicamente en el juego que plantea. Vale, vamos a empezar. Esto es Oakland. Vamos a diseñar una línea de autobús que vaya de aquí a aquí. Para el 2020, los días que queremos que sea, los horarios, la frecuencia, y esto nos dice que cuesta tanto, tantas millas y afecta a tanta gente, y de esta gente el porcentaje de pobreza que tiene. Si la extendemos, cambia inmediatamente todo esto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que vamos a hacer va a ser subir todas las líneas de los layers que tenemos aquí, que pueden ser de muchas cosas, de muchos, todos estos son datos que tenemos. Vamos por ejemplo, aquí hemos subido el porcentaje de pobreza que tiene cada zona por la que pasa la línea de autobús para poder tomar decisiones. Ahora subimos todas las otras líneas para ver el impacto que tiene en el sistema poner una línea más. En costes generales del sistema. Antes teníamos los costes generales solamente de una parte. Y aquí podemos ir cambiando. Ahora vamos a cambiar la frecuencia. Al cambiar la frecuencia, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que van a cambiar otra vez todos los datos. ¿Por qué? Porque lógicamente son más autobuses, más coste. Y ahora lo vamos a hacer de otra manera. Ahora vamos no a mirar desde el punto de vista de los autobuses, sino de las personas. Una persona que esté aquí, ¿cómo le va a afectar esta nueva línea?
¿Cuánto tiempo va a tardar para ir a los sitios clave que el Big Data te dice que una persona que vive en este barrio acostumbra a ir? Imaginad lo que esto significa. Imaginad, todo esto nos va a dar múltiples opciones a la hora de tomar decisiones. No es que nos vayamos a sustituir, es que tendremos que aprender a trabajar con otro tipo de herramientas. ¿Y estas herramientas son herramientas absolutamente imposibles? No. Lo que sí que yo creo que nos van a dar mucha más calidad, nos van a dar mucha más capacidad de crear valor público. Yo creo que vamos a poder trabajar con escenarios mucho más serios. Ahora, por ejemplo, en el MIT hay un arquitecto madrileño que está allí, está haciendo un trabajo fantástico, lo está haciendo con la ciudad de Andorra, porque Andorra es una cosa muy especial, es una ciudad, es un estado, ellos tienen sus reglas, digamos, sobre datos, y estas reglas sobre datos les permiten utilizar los datos de un modo que en la Unión Europea no lo permitiríamos, pero hacen cosas que cuando estás en una ciudad, pues son cosas que cuando lo ves, dices, claro, es que esto me permite tomar decisiones de un modo distinto. Imaginad que nosotros decidimos, estamos en una ciudad, decidimos, aquí hemos puesto el ejemplo de un autobús, pero imaginad que nosotros decidimos poner 300 viviendas más para ampliar un barrio. Con todos los datos incorporados, datos de todos estos tipos, tú es que ves, y además es muy divertido porque lo ves con lucecitas y legos, con lo cual, digamos, no lo ves en pantalla, lo ves en una especie de maqueta. Ves todo lo que te pasa. Ves cuántas farmacias más necesitarás. O cuándo tendrás, qué impacto tendrá en tus servicios de salud. Ves cómo va a impactar en el tráfico. Ves dónde va a haber los puntos calientes del tráfico. Ves si te aguanta o no te aguanta, digamos, la oferta escolar que hay en la zona. ¿Ves cómo impacta esto en la seguridad? O sea, ¿ves? No solamente ves 300 viviendas, ves todo. Y puedes tomar decisiones no solamente sobre una parte, la parte urbanística, arquitectónica, no, sobre todo. Entonces, y todo quiere decir, todo en términos de inversión, en términos de mantenimiento, en términos de impacto en el sistema. Muchas de estas cosas no nos van a requerir aprender, van a ser mejores, pero vamos a tener que desaprender, dejar de hacer otras de otra manera. Y esto va a ser importante. Una de las cuestiones que va a tener impacto va a ser la inteligencia artificial, seguramente le va a tener más impacto, y escucharéis muchas veces todo el mundo del Big Data. El Big Data es lo que utiliza la inteligencia, es como la gasolina de la inteligencia artificial. El Big Data es estos volúmenes enormes de datos que no están hechos para la mente humana. ¿Por qué el Big Data ha explotado tan poco? Pues sinceramente creo que porque están hechos para la inteligencia artificial. Pero ¿qué hacen el Big Data? Nos ofrece muchas, por ejemplo, el Big Data lo que hace es relacionarnos cosas que nunca nosotros relacionaríamos. La inmensa mayoría de veces, estas cosas que autorrelaciona el Big Data no nos sirven para nada. Para nada. Pero a veces nos dan elementos que nos permiten descubrir cosas que no hubiéramos descubierto fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a gestionar las cosas estas de un modo distinto. Un impacto grande va a venir asociado al mundo de la robótica. Sí. Vamos a tener muchos robots con cara de robot y forma de robot. Bueno, los robots van a hacer cosas. Miraros este robot. ¿Vamos a tener robots de estos en casa? No. Bueno, quien quiera sí, o sea, no.
es un tema de precio, también. Es un tema de precio, pero seguramente sí que veremos sistemas que van a permitir limpiar de un modo muy distinto nuestros polideportivos, nuestras calles de las ciudades, en las que más que personas barriendo o simplemente barrerán determinados espacios, la mayoría de espacios serán más bien, digamos, de personas que lo que hacen es pastorear este tipo de soluciones, como pastores. Y bueno, serán herramientas suficientemente inteligentes como para parar si viene un coche, si viene una persona, porque hay un cambio grande en el mundo de los robots que está asociado a otra tecnología de la que escuchamos muchas cosas. El cambio grande ha venido asociado al mundo de los sensores. Las tecnologías de los sensores son las tecnologías que tienen que ver con esto que se llama Internet de las cosas. La Internet de las cosas quiere decir que hay un sensor que emite datos. Un dato puede ser que se acerca a otra persona, otro dato puede ser que hay un cambio de temperatura o que hay un cambio de humedad. Antes, cuando existían los robots, desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la industria automovilística y hace mucho tiempo que están, ¿qué pasa? Que antes eran peligrosos. ¿Por qué? Porque las máquinas son ciegas. Entonces, si tú te acercabas y la máquina hacía así, te cortaban el dedo. Entonces pusieron hasta 3 capas de sensórica, y entonces si alguien se acerca y no le toca, paran. Y está muy bien, porque estos robots que paran le llaman robots colaborativos, cobots. Está muy bien que no te corten el dedo y los llaman colaborativos, está muy bien. Entonces, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Un robot de estos, que normalmente no es un robot con cara de robot y con hombreras, un robot que es un brazo articulado, sofisticado, puede costar 20.000 euros. Y claro que habrá impacto. Hacen 3 turnos, están poco sindicados, no pagan impuestos todavía. ¿Y impacto va a tener? Sí que va a tener, sí, sin duda va a tener, y seguramente va a tener impacto en aquellas franjas de gente que les va a costar más reconvertirse. Y esto habrá que tomar decisiones sociales al respecto. También es verdad que pasa una paradoja, quizás es una paradoja temporal. Quizás es una paradoja temporal, no digo que no. Los que me escuchan esto me dicen que me equivoco mucho. Puede ser que me equivoque mucho, pero no me quiero callar la paradoja. Hasta ahora los países más robotizados del mundo, que son Corea del Sur, Singapur y Alemania, son los que tienen tasas de paro más bajas. Es verdad que con algunas soluciones de microempleos, en el caso de Alemania, que pueden ser muy criticadas. Pero cuando miras lo que no son microempleos, en lo otro están mucho mejor que nosotros. Es decir, esta historia de que allí donde habrá robots no habrá trabajo, de momento no está pasando. Hace muchos años contábamos otra milonga. Yo la había contado, porque si alguien se ha equivocado en esta sala, el que más se ha equivocado soy yo. Contábamos una milonga. Cuando venía todo esto de la sociedad de la información, etcétera, etcétera, decíamos, ya está, no hay ningún problema. Como todos vamos a estar conectados con las telecomunicaciones, ya no necesitaremos que una fábrica se ponga al lado de otra. Es igual que esté en Valencia, en Burjasot o en Los Monegros. Es igual, si hay conexión, es igual. Puñetera mentira. Todo falso, todo al revés. No falso, al revés. Cuando hay más conexiones y cuando es menos necesario, porque nos podemos ver por Skype y porque no sé qué, no sé cuántos, resulta que en poquísimo espacio está pasando todo esto. Todo esto que está cambiando el mundo está pasando en poquísimo espacio. Uno de los ejercicios que hice, estoy haciendo ahora un proyecto en Silicon Valley, y uno de los ejercicios que hice fue, estuve trabajando, digamos, un tiempo, un par de días con una gente en Google. Desde allí me entretuve, a la hora de comer me entretuve. Y como estaba ubicado allí, vi desde la sede de Google, de Mountain View,
el tiempo que había hasta todas las otras empresas. Hasta Apple, hasta todas estas que nos suenan, todas estaban a 10 o a 20 minutos en coche. Todas. Con alguna excepción de Microsoft que estuvo en Seattle, que no sé, con muy pocas excepciones. Todas, incluso Netflix. Todas allí. ¿Qué quiere decir? Que, oye, vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a ver. ¿Que es obvio que estas cosas van a tener impacto? Sí. ¿Que es obvio que vamos a tener que ser capaces de, luego os hablo de esto, de responder personalmente a este impacto? Sí. Pero sin tantos determinismos. Sin tantos determinismos. Y nosotros tenemos además, yo creo, algunas capacidades muy interesantes. Una de las tecnologías que va a tener más impacto va a ser la tecnología del blockchain. El blockchain es una tecnología que la inventó alguien que se enfadó con un notario. Alguien que se enfadó con un notario. Yo estoy harto de que existan notarios y montó blockchain. Blockchain, que es una tecnología que, para entendernos, hace la función de un notario, es decir, que da fe. Que da fe. Es una tecnología en la que es muy difícil de alterar y en la que cuando alguien altera un contrato o alguien altera una cantidad económica que se tiene que traspasar entre dos personas, saltan todas las alarmas. ¿Por qué? Porque no hay uno que vigila, sino todos los que están implicados de un modo u otro vigilan. Os pongo un ejemplo. Cuando nosotros sacamos dinero de un cajero electrónico, la semana pasada en Chile, yo sacaba dinero de un cajero electrónico con mi tarjeta de la Caixa. No hay oficinas de la Caixa. No sé de qué banco era. Pero se conecta y hay alguien en el mundo que dice, sí, esta tarjeta con este código le podéis dar dinero hasta esta cantidad. Y todos los bancos del mundo se pusieron de acuerdo que por unos años quería este papel central fuera Visa, la de las tarjetas Visa. Pero si alguien entra en Visa, estem fotuts. Si alguien hackea Visa, tenemos un problema. Entonces, imaginaros que esto funcionara distinto. Que todos aquellos cajeros que por alguna razón tuvieran que ver con mi tarjeta, si alguien intentara utilizarla fraudulentamente, levantaran una alarma. No Visa, sino todos los que hay, que deben ser la mitad del mundo, sería mucho más difícil de controlar que si hay uno que puedes hackear. Esto pasa cuando tú haces un contrato de estos que se van a llamar contratos, que van a ser los que vamos a hacer en la administración todos. Smart contracts, que esperemos que sean mejores que las smart cities. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se altera este contrato, lo sabe todo el mundo. De un modo natural, por las alertas que te salen, por alertas en el móvil, para entendernos. Entonces, todo esto va a cambiar porque efectivamente esto ha permitido una cosa que nunca nos hubiéramos imaginado que hubiera podido pasar porque no había pasado desde la edad moderna. Y es que esto es lo que ha permitido que exista una moneda sin un banco central detrás, que son los Bitcoin. Entonces, siempre que nosotros hablamos de tecnologías que a las empresas las pueden disrumpir quiere decir que las matan porque le rompen las reglas de negocio, porque cosas que antes se pagaban, como la música, pasan a ser gratis. Acordaros que nosotros habíamos comprado LPs, que compramos cassettes, que compramos CDs, y que luego vino una cosa, una plataforma en la que empezábamos, digamos, a bajarnos esta música gratis, y ya nunca más hemos comprado. Ya nunca más hemos comprado. Tenemos Spotify, tenemos no sé qué, tenemos otro, pero todo esto ha cambiado. Pues, ¿qué pasa? Que esta es una tecnología con gran potencial para disrumpir muchas de las cosas que hace la administración pública. Porque además da fe y puede decir, cuando pasa esto, automáticamente dispara esto. Por eso tenemos que estar muy atentos para que esta tecnología sirva para que la utilicemos en favor de la administración pública, en favor de crear valor público. Y yo creo que es de las tecnologías que en los próximos años van a tener impacto. Van a tener muy impacto. No voy a hablar de algunas cosas que son muy importantes en los próximos años, os las dejo referenciadas. Cuando antes os hablaba de los sensores y de todo esto, ahora estamos acostumbrados que los chips
los chips los tengan los perros. Bueno, los chips los vamos a llevar nosotros elegantemente. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay mucha gente que se va colgando muchas cosas y no está tan raro. Y la segunda, digamos, porque cuando nos hayamos ahorrado un par de cánceres, nadie le parecerá mal que tengamos este tipo de sensores dentro. Entonces, todo esto va a cambiar mucho. Vamos a vivir nuestra salud. Mira, yo creo que lo que más nos va a cambiar a nivel personal en los próximos años va a ser que vamos a vivir nuestra salud de un modo distinto. Vamos a tener mucho más poder sobre nuestra salud, muchas más opciones sobre nuestra salud. La gente, bueno, algunos ya está, ya llegamos tarde, pero la gente joven y los que nacen ahora van a vivir muchos años, muchos. Van a vivir 100 años. Los expertos dicen que las próximas generaciones van a vivir 120 años. Y 120 años es largo. Si hasta los 115 no estás a la clavet, será larguísimo. ¿No? Los que están haciendo... ¿Quién es la gente que tiene más visión estratégica? Las clínicas de cirugía estética. Va a ser larguísimo esto. Con un problema para nosotros, y es que nosotros vamos a vivir, la gran dificultad va a ser para nosotros que, lo digo rápido, parchear el cuerpo ha avanzado mucho más que parchear la mente y todo el sistema neurológico, con lo cual van a haber unos años que van a ser los nuestros, por desgracia, que la gran pandemia van a ser los Alzheimer's y todo tipo de demencias seniles. Esto vamos a tener que luchar. Otro gran tema muy importante para las ciudades, hoy no voy a entrar en esto, muy importante para las ciudades es que gracias a la inteligencia artificial, que hace que podamos simular muchas cosas en los ordenadores y no hacerlas en los laboratorios, vamos a diseñar muchos materiales, muchos de ellos que van a ser muy bien aplicados para las ciudades, que van a ser más seguras, más resilientes. Esto va a ser una de las cosas que nos puede hacer las ciudades más habitables ante el cambio climático. Esto va a tener muchas cosas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto que os aseguro que es uno de los proyectos que me hace más ilusión, que es, imaginaros, poner parquet en todos los centros de las ciudades y que no se ensucie. ¿Por qué? Porque el asfalto es más duro, porque el asfalto... ¿Por qué no ponemos asfalto en nuestra casa? ¿No? Porque nos gusta más, ¿no? Nos gusta más esto, ¿no? ¿Y por qué no lo ponemos en la calle? Hombre, pues porque pasan camiones, pasan coches, porque no tienes que resbalar, porque... Imagínate que tú puedas diseñar, gracias a la inteligencia artificial, nuevos materiales o nanopartículas que vamos a poner, en este caso sobre la madera, que nos permitan que prácticamente esté siempre limpio, que no tengamos problemas, digamos, cuando llueva, etcétera, 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 etcétera. Vamos a poder hacer muchas de estas cosas, y realmente yo creo que algunas de ellas van a crear gran valor público. Vamos a tener un tema en la agenda, hoy no hablo de esto, pero cada vez más las empresas con las que trabajo, cada vez más ponen esto en el centro de la agenda: cambio climático, sostenibilidad, economía circular, central. Esto ya lo hemos visto. Esto os lo dejo, es un tema que se llama datausa.io. Si alguien quiere entrar, datausa.io. Es muy fácil, navegad y veréis lo que es un portal de Big Data. Y veréis cómo vais a tener en todos los municipios un portal así conectado con los otros. Es muy fácil, es muy, muy fácil y nos permite hacer algunas comparaciones que son comparaciones... Esto sí está cargado o no está cargado. Mira, nosotros estamos aquí, este es un portal de Big Data de Estados Unidos, y tengo de todo, tengo ciudades, tengo universidades, tengo todos los mapas. ¿Y cuál es la diferencia? Que online puedo comparar. Vamos a utilizar, por ejemplo, una universidad, vamos a utilizar la New York University. Aquí nos da inmediatamente todos los datos, y si voy bajando, muchísimos, todos los datos de la universidad, ¿vale? Bien, a ver si eso va bien. Y, por ejemplo, aquí simplemente lo que voy a hacer va a ser comparar la New York University con otra universidad que sea más o menos de la zona. Con el MIT. Y podría ir bajando y cada uno de los puntos lo podría ir comparando. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, cuando estamos haciendo políticas públicas, comparar dos barrios de nuestras ciudades con una facilidad extraordinaria.
extraordinaria. Vamos a tener muchísimas herramientas de este tipo, muchísimas. Esta es muy divertida, esta, ya os lo imagináis, esto es un dron que funciona, ¿vale? Que pasa, digamos, por la ciudad. Imaginaros que vosotros que tenéis responsabilidades urbanísticas. Entonces, bueno, no podéis estar todo el día inspeccionando. Entonces, todo esto de la inspección va a cambiar. Porque un día aleatoriamente dejaremos, digamos, echaremos el dron a volar esperando que no haya 25 escopetas, digamos, seguro que no, porque esto será como los radares. Tú imagínate que cada mes lo echas a volar y ves que entre un mes y otro hay alguien, digamos, que tiene una mancha azul en su patio, entonces el sistema automáticamente le envía un correo electrónico o un WhatsApp y le dice: ¿tienes que contarme algo? Fijaros qué elegante que va a ser la inspección, porque realmente va a ser así, es decir, vamos a tener, o sea, esto pensad que estos drones, esto es una empresa que se llama Kespri, que está haciendo cosas muy increíbles, estos drones los están utilizando para reparar, son gente que los utiliza, por ejemplo, para reparar problemas en las cubiertas de las casas, las tauladas, las teulas, ver la parte de la cubierta que está dañada, y la utilizan también para los barcos, para los aviones, para ver hasta digamos, micro rupturas que hay. O sea que esto, digamos, imagínate, y este dron no vale nada. No vale nada. O sea que el que no se ha hecho la piscina ya no se la fará. Ya está. Esto va a cambiar. Entonces son herramientas que vamos a tener, y vamos a tener muchas. Esto va a ser un lío, esto de los drones, va a estar todo muy regulado, va a ser un lío de cuidado esto de los drones, porque habrá muchísimas aplicaciones, muchísimas, y algunas de ellas, digamos, tendrán gran valor para las administraciones públicas. Estos son otras cosas fáciles de entender. Esto ya puedes, cuando tú vas a Nueva York y acercas, digamos, tu teléfono normal, lo acercas, y ya automáticamente te dice, para ir de una estación de metro a otra, cómo lo tienes que hacer, y luego vas siguiendo a ver si lo estás haciendo bien o no. Bueno, cosas de este tipo. Tenemos nuevos retos en la administración, porque todo esto va a cambiar, también porque cambiamos nosotros, y tenemos que empezar a resolver estos retos de un modo más moderno, distinto. Para mí, el ejemplo dramático de cómo estamos resolviendo mal un reto es la transparencia. La transparencia es necesaria porque no puede ser lo de la corrupción, es un desastre. Entonces, ponemos supertransparencia. ¿Y qué hacemos para poner supertransparencia? Nos volvemos a superburocratizar. Con lo cual, nosotros que necesitamos estar en el mundo, y el mundo cada vez es más ágil, y el mundo cada vez utiliza no sé qué herramientas, y tal, volvemos al 19. No, nos tenemos que negar. Máxima transparencia, menos burocratización. Porque esto nos va en contra. Absolutamente. No puede ser que resolvamos las cosas, digamos, los nuevos retos frutos de lo que sea, en este caso, digamos, de un problema universal desde que nació la humanidad. No puede ser, necesitamos utilizar las cosas de un modo distinto, para que, vamos, y además, digamos, con gravísimos problemas cuando los datos se descontextualizan, cuando los datos y las situaciones se descontextualizan, se parece mucho a una dictadura de la transparencia. Hay que ser serios con esto. Hay que ser muy serios. No estoy contra la transparencia, no, toda la que queráis. Para mí nos pasamos 10 pueblos, pero es igual. Lo que necesitamos es no burocratizarnos con todo esto, ni además, digamos, penalizar a los ciudadanos, que la mayoría de ellos son honestos. No puede ser. Entonces, tenemos que afrontar estos retos de un modo distinto. Un gran reto que vamos a tener, muy grande, la longevidad. Pero muy grande con mayúsculas. Con mayúsculas. Todo está diseñado para que vivamos 70 largos. Estamos viviendo 80, bastante más, 85. En Barcelona hay 5.000 personas de más de 85 años que viven en
viviendas sin ascensor, ahora no sé si son 3.000 o 5.000, pero es de este orden de magnitud, y tienen enormes dificultades para bajar a la calle. Es que estamos hablando ya de gente que puede vivir sola, pero a lo mejor tiene dificultades para subir escaleras. No hay sistema público, ni del gobierno A, ni del gobierno B, ni del gobierno C, ni del gobierno D, basta de populismos, que permita pagar el número de residencias de personas mayores que necesitaríamos. Es imposible. Lo de las pensiones, ya estamos pagando las pensiones con créditos desde la Navidad pasada. Y además, con gran indignación social, porque son pensiones bajas. No, todo esto no es fácil de resolver, no es fácil de resolver. Y del modo anterior no lo vamos a resolver. Muchas otras cosas del tema de sostenibilidad, hay algo que vamos a poder hacer y que yo creo que nos va a crear gran valor público, para todo, desde los servicios sociales hasta los impuestos, para todo. Vamos a poder hacer una cosa que se llama la personalización de masas. Vamos a poder hacer algo que, de un modo industrializado, sea distinto para cada ciudadano. Distinto para cada ciudadano dentro de las normas. Y a partir de aquí, por eso es tan importante. Y en esto es de las cosas, mira, que no todo se hace mal, que Europa lo está haciendo bien con el tema de los datos. Por eso es tan importante que seamos celosos con los datos. Los datos tienen que saber manejarlos. Una de las cosas, digamos, serias que vamos a tener en las administraciones públicas va a ser esta. Va a ser esta, la custodia de los datos. Entonces, todo esto va a ser muy serio. Y vamos a poder hacer cosas. Os pongo un ejemplo que viene de mi otro mundo, del mundo de las empresas, pero que me tiene absolutamente alucinado. Y esto lo vamos a poder hacer en el sector público. Yo trabajo hace años con una empresa, que es la empresa líder en el mundo en impresión 3D. Y ahora hemos hecho una prueba con una casa muy famosa de zapatillas deportivas, de las más famosas. Es decir, en vez de fabricar las zapatillas, digamos, hacer 200.000 números del 42 de este modelo, podríamos hacer las zapatillas impresas en 3D. Sí, ¿qué ganaríamos? Hombre, ganaríamos algo muy importante. Si nosotros podemos tener escaneado el pie de los ciudadanos, de los que quieran comprar, nos tienen que dejar el pie, Un momento. Pero os tienen que dejar, en un momento tienes que dejar el pie. Pasando por la calle es difícil, ¿vale? Te escanean el pie y tú ya compras de un modo distinto. Vas a la tienda normal, dices, oye, pues esta, pero ya no será el 42, el 43, el 44, será el pie de Pepe, el pie de María, o el pie de... será tu pie. Hombre, y que te hagan el pie a medida, pues no está mal. ¿Y cómo lo van a producir? De uno por uno, y entrando, oye, ahora toca el pie de Pepe, venga, dale a la máquina. No, van a ser una tirada de 100.000 pares de zapatos. Lo único es que vamos a poder hacer 100.000 pares de zapatos, pero que cada uno sea distinto. Y que salga de la máquina y automáticamente se empaquete y se mande a la tienda o se mande directamente a tu casa. Esto mismo lo vamos a hacer con los servicios públicos. Esto mismo lo vamos a hacer con los servicios públicos. Vamos a tener una oportunidad que nunca habíamos tenido de personalizar los servicios. Y no vamos a tener que hacerlo como el siglo XIX. Lo vamos a hacer con herramientas más modernas. Y yo creo que en este sentido vamos a tener nuevas oportunidades. Vamos a tener, evidentemente, hay un tema que va a ser complicado y serio, que es el tema de la ciberseguridad. Yo siempre digo que en lo de la ciberseguridad estamos yendo en moto sin casco. No sé si os acordáis, que los que somos mayores, que la gente iba con moto sin casco y que costó mucho que la gente se pusiera el casco. Se mataban, sí, pero cuesta mucho que se pusieran el casco. Pues ahora nos pasa exactamente lo mismo con los datos, con la ciberseguridad. Después de 20 años, 25 años, empezamos a tomar una cierta conciencia. Pero aquí estamos yendo en moto sin casco o conduciendo bebidos, lo que queráis. ¿Qué va a pasar? Vamos a vivir un mundo más complejo. Nosotros vamos a ser, sobre todo, gestores de la complejidad. La complejidad quiere decir que muchas cosas vamos a tener, mucha información la vamos a tener online, no vamos a ver soluciones muchas veces perfectas. El mundo de la complicación, que es el mundo del siglo XX, tenía problemas y los problemas tenían soluciones más estandarizables.
aquí vamos a tener muchos dilemas, muchas cosas que no son solución del todo, con lo cual la personalización va a ser muy importante. Vamos a ser gestores de la complejidad, nos vamos a entrenar, queramos, nos parece imposible. No, la próxima moda que viene, después de la innovación, etcétera, etcétera, en el mundo de las empresas, pero todas estas modas nos acaban llegando y la parte buena tiene sentido, la parte que es espuma, es espuma. Pero siempre hay una parte interesante normalmente. Hemos tenido muchos años que estamos hablando de innovación. Ahora sobre todo hablaremos de agilidad. ¿Por qué? Simplemente porque el mundo cambia muy rápido y aquellos que no cambien con una cierta velocidad quedarán fuera. Y nosotros como administraciones públicas no podemos quedar fuera. Y aquí sí que os digo que igual que en los años 90 no nos quedamos fuera porque no había demanda, ahora sí que la hay. Pero es que ahora además habrá soluciones que nos podrán sustituir. Y aquí es donde yo creo que perderíamos calidad democrática, perderíamos calidad en general. Esto no tiene que pasar. Pero lo que tenemos que es ser capaces de responder con otra agilidad. ¿Tenemos que ser de la misma agilidad que las empresas? No, sería una barbaridad. Nosotros no somos empresas, no estamos al albur de un mercado. Pero nosotros lo que no podemos hacer es dar respuestas 20 años después porque los ciudadanos las adoptamos al cabo de 2 días. Y por tanto, aquí esto va a ser una necesidad para que las administraciones continuemos creando valor público. Es lo mismo que ya le pasa a una parte de la administración, que es la administración de justicia, que cuando imparte justicia de una cosa que pasó 15 años antes, tenemos la sensación de que aquello algo falla. Porque en estos 15 años las personas han cambiado, el mundo ha cambiado, las cosas que nos las miramos de una manera, nos las miramos de otra. Hay cosas que necesitan agilidad, un cierto tiempo. Y esto vamos a hacer muchas cosas de agilidad. Vamos a trabajar más centrados en usuario. Os lo pongo del mundo de las empresas, pero lo entendemos muy fácil. Los servicios tienen que estar pensados para el usuario. La parte de la izquierda, de esta botella de tomate, es más bonita. A mí me gusta más, y es de cristal, y me gusta más. Però què passa? Que quan s'acaba, taques. En canvi, la otra, l'única fa aquell soroll tan horrorós al final, pero está pensada para el usuario. Entonces tenemos que pensar los servicios para el usuario. Cada vez más la agilidad y estar centrados en el usuario van a ser... ¿Qué vamos a necesitar para esto? Desaprender otras habilidades. Vamos a tener que pararnos todos y volver a estudiar ahora, yo qué sé, robótica, computación... No va por aquí. Pero sí que necesitaremos esto que se llama otras skills, otras competencias, otras habilidades, sí. Temas como la gestión de la complejidad, el pensamiento crítico. Cuando una máquina te haga una propuesta, tú eres una persona, tienes pensamiento crítico, puedes decir que sí o que no. Tienes más contexto. La mayoría de veces te servirá mucho. Pero tienes que tener pensamiento crítico respecto a las personas y respecto a las máquinas. Si queremos crear soluciones nuevas, que no nos pase lo que nos pasa con la transparencia, tenemos que ser capaces de tener más creatividad y sobre todo más capacidad de implantación, que esto es la innovación. La relación entre las personas, los términos que tienen que ver, digamos, con la flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir la flexibilidad cognitiva? Quiere decir que el mundo, más o menos, y aquí hay un debate, però m'és igual, foteu el que vulgueu, el mundo más o menos, cada 12 meses, dobla el número de conocimientos al que tiene acceso. Yo me río en las universidades que trabajo todos los días cuando se discuten porque lo que tienen que explicar. No te discutas tanto, solo tienes que contestar una pregunta, como esta persona en 5 años, en 10 años, tendrá que trabajar con cosas que todavía no existen, con tecnologías que todavía existen y que lo que le tiene que haber explicado hoy le tiene que servir en aquel momento, con cosas que ni él ni tú sabes que van a existir, lo podemos intuir. Tenemos que aprender y desaprender, es un juego, aprender y desaprender. Desaprender cuesta más porque es despojarte de cosas que en el pasado a ti como persona o a tu organización le han ido bien, pero que en el nuevo contexto ya no nos sirven. Y aquí habrá 2 tipos de organizaciones. Aquellas organizaciones que cuando vengan todos estos cambios, todos a una como pues lo que tiene que hacer primero es cambiar cambiar el otro, cambiar el ayuntamiento, cambiar no sé qué, cambiar no sé cuántos. Estos están muertos, punto, s'ha acabat.
Os lo digo de verdad. La gente que quiere que le cambien en estas cosas, s'ha acabat. Van a quedar descabalgados. Y van a tener un problema la sociedad, pero ellos se van a quedar en tener un problema. Pero ya nos ha pasado otras veces, ya lo hemos visto. Y con formación haremos lo que podamos, ¿eh? Pero tú ya sabes que tenemos muchos adictos de la formación que aprenden poco. No es un tema solo de que ofrezcas formación, es otro tema, ¿eh? Ay, esto quizás no lo tenía que haber dicho. Me disculparás. El cambio es personal. Las organizaciones que tienen fuerza y la gente que tiene futuro, perdonad que sea tan radical, es aquella gente que cuando escuchará estos planteamientos de cambio dirá, ¿me va a tocar a mí? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Y no va a ser, y van a ser cosas no imposibles. ¿Cómo han sido? Pero van a ser cosas que van a requerir esfuerzo. Y perdonadme, la palabra esfuerzo es una palabra dura, porque el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. No es fácil, no es fácil, pero podemos hacerlo. No, es que no solamente nos va nuestro futuro profesional, sino el valor de las administraciones y de las empresas igual. Y esto es imposible para nada. Pero querer adelgazarse con otro que no coma, yo ya lo he intentado y no funciona. Y hay mucha gente que ya no se acuerda de todas estas cosas, que está súper instalada. Mira, esto de que las administraciones públicas... mira, yo trabajo con administraciones públicas, mucho menos que con empresas ahora. No encuentro tanta diferencia ni tantas cosas. No es veritat. No es veritat. Lo que es difícil es romper estas inercias, en general, salir de cosas que siempre te han funcionado, pero que ves que se van a cambiar fuerte. Van a ser fáciles, porque si no son fáciles no van a tener impacto, no van a tener en todas las cosas negocio, pero van a ser otras formas de hacer. Y son formas de hacer que, oye, a mí me impresionan. Hace menos de un año, una de las grandes empresas de Latinoamérica me invitó a dar una conferencia a sus directivos, que eran como 600 personas. Me dijeron, Xavier, te queremos proponer dar una conferencia, pero que la des junto con el muñeco de IBM. El muñeco de IBM era un robot pequeñito así, lleig. Entonces, lo que pactamos fue que yo haría mi conferencia y luego le haría unas preguntas. Y los de IBM dijeron, oye, te contestará todas las preguntas, pero procesará lentamente, o sea, que mejor que lo entrenemos antes y que digamos las preguntas que le vamos a hacer. ¿Te acordarás de las preguntas? Sí. De algunas me acordé, de otras no. El muñeco lo hizo una especie de obra de teatro, pero yo de pequeño había hecho Los Pastorets, no es tan difícil, ¿no? Entonces hicimos la conferencia los dos, y le aplaudieron más a él y esto fue bastante injusto, pero es igual. Entonces, al final yo pude trabajar con el muñeco de IBM unas horas. La gente de IBM fue muy amable para trabajar con este programa que se llama Watson, que es un programa que se ha ido mejorando, un programa que nació para contestar preguntas de un programa de televisión que se llama Peligro en Estados Unidos. Entonces, cuando yo le hacía preguntas complejas, me daba respuestas impresionantes. Preguntas complejas quiere decir que yo normalmente, digamos, cuando yo utilizo, digamos, la Siri de mi teléfono es para urgencias. Siri, ¿cuándo juega el Barça? Cosas importantes, ¿no? Pero no complejas. No, allí hacía preguntas complejas. Preguntas complejas en el sentido de, oye, ¿qué expectativa de crecimiento tenemos en esta empresa contando lo que va a crecer su competencia, contando cómo va a evolucionar el PIB de los principales mercados, contando cómo está evolucionando en los últimos años el mercado y las previsiones, el precio de estas materias primas, contando muchas cosas. Entonces, la respuesta fue bastante espectacular. Esto querrá decir que nosotros con estas máquinas, digamos, trabajaremos con muchas cosas, haremos muchas preguntas que van a mejorar nuestras capacidades de toma de decisión. No van a sustituirnos la decisión, pero van a mejorar. Este cambio lo vamos a tener que hacer cada uno de nosotros. Y mirad, mi experiencia me dice que esto no va de edad. Bueno, yo eso gran potser no ho diria, si no fos gran, però no lo creo. No lo creo. Mi experiencia no es que esto vaya de edad. Esto tiene mucho que ver
con la actitud y con el compromiso. Y con quererse en alguien, digamos, que se mantenga aprendiendo y desaprendiendo. Pero aquellas organizaciones donde cualquier cambio de esto signifique... las cosas hay que hacerlas bien y las organizaciones tienen que poner los medios y tienen que poner formación y tienen que poner todo lo que hay que poner, por descontado. No me entendáis mal, por descontado. Pero esto, el esfuerzo personal, no lo va a evitar nadie. Y aquellas organizaciones que cuando se habla de estos cambios todo el mundo mire a otro lado, son organizaciones que sinceramente creo que son organizaciones que no nos van a servir. Segundo lugar, vamos a relacionarnos distinto. Yo hablo de suma de inteligencias, no me gusta la palabra, digamos, esta de que nos van a sustituir. Yo no quiero tener una renta universal, perdoneu, no lo quiero, no, yo quiero trabajar porque para mí, razonablemente, no me gusta nada, me gusta, digamos, no sé, me gusta otra cosa. Entonces yo creo sinceramente que esto no va a pasar y que lo que tenemos que luchar es por la suma de inteligencias, y que en esta suma de inteligencias la diferencia la vamos a poner las personas y en esto es lo que tenemos que luchar. Vamos a tener ser gente T-shape, T-shape quiere decir con forma de T, gente que de algo tenemos que saber con una cierta profundidad, por eso se justificará que continuemos haciendo una carrera inicial, pero esto de que tú haces una carrera y luego durante toda la vida, no, para nada, vamos a cambiar muchas veces, incluso los que, digamos, tenemos ya trabajos consolidados, yo me dedico a la consultoría, en 10 años la consultoría habrá cambiado del todo, del todo. Yo intentaré ganar más dinero y pasármelo mejor. Tendré que hacer cosas, sí, pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y creo que nos irá así. Creo que nos irá así. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitas muchas habilidades transversales, por eso llama T. La parte profunda de la T es tu conocimiento específico. Luego necesitamos pues, gente con mucha capacidad de combinar el conocimiento experto con habilidades blandas, sobre todo capacidad de síntesis. Va a haber tanta información que no nos sirven los resúmenes. Una de las cosas que vamos a hacer mejor los humanos son síntesis. Y nosotros, síntesis quiere decir que tú no dices que todo es importante, sino dices las 3 cosas que son importantes entre muchísimas. Y aquí es donde nosotros vamos a aportar valor, vamos a aportar la diferencia. Entrenarse a hacer síntesis es fundamental. Y en un mundo en el que hay tantos mensajes, solo comunican aquellos que son capaces de no decirlo todo. Hay que superar la necesidad de decirlo todo. Los que lo quieren decir todo son los pesados, pero es que además lo comunican. Síntesis y brevedad, fundamental. Y eso se nota en las reuniones. Cuando hablas según quién ya desconectas. Porque además, en grandes rasgos sabes lo que dice. No, es otra cosa. Yo trabajo con muchos jóvenes en escuelas de negocio de Estados Unidos y de otras partes, ¿no? Y en las clases que les doy, a veces les digo cosas, oye, estáis empezando vuestra vida profesional. En las reuniones, hablad poco. Hablad poco. Haceros un esquema antes. Fácil de reproducir. No repitáis. Que todo lo que digáis sea aportación de valor y hablar poco. Hablar poco. Nos va muy bien esto. Nos va muy bien. Gestión de conflictos, gestión de equipos, gestión de reuniones. Lo de las reuniones, esto nos lo arreglará un poco la tecnología. Estos artículos que decía Fermín de La Vanguardia, ¿sabéis el artículo que ha tenido más éxito de todos? Con mucha diferencia. Centenares de miles de reproducciones, una cosa que me apabulló, porque yo no estoy acostumbrado a estas cosas, una cosa que me apabulló, me dejó, digamos, impactado. Un artículo que se llamaba Empresas enfermas de reuniones. No puse administraciones enfermas de reuniones. ¿Por qué? Porque Drucker decía que una empresa es de calidad y eficiente de un modo inversamente proporcional al número de reuniones que hace. O sea que si sois jefes, un gran objetivo es reducir drásticamente el número de reuniones para hacer más cosas, no para hacer menos. Muchas habilidades de estas.
una cosa que os quiero decir. Hay algo que se termina en el mundo, y esto hay bastante unanimidad. Se termina esto de tener un trabajo para toda la vida. Lo cual, yo creo que no estaba mal, pero se acabó. Se acabó, se acabó. ¿Ah? El año 2029, creo que, 26, creo que ya va a haber más gente que trabaja por su cuenta, autónomos, que gente que trabaja para otros, en administraciones, en empresas, en lo que sea. Esta gente que trabaja por su cuenta tienen que hacer una cosa. Trabajar por tu cuenta quiere decir hacer sobre todo una cosa, que es vender. O sea, esto cambia muchas cosas. Bien, vamos a dejarlo. Habrá pocos trabajos de estos para toda la vida. Y por descontado, no habrá ningún gobierno que se le ocurra de un día para otro digamos, quitar la función pública, quitar, digamos, que los funcionarios, digamos, os puedan echar. No, esto no pasará, tranquilos, no pasará. No pasará. Pero lo que va a pasar va a ser otra cosa. Va a ser que habrá muchísima gente que querrá tener este tipo de trabajos. Porque habrá muy pocos trabajos estables. Y por tanto, vais a sentir cada día 1000 ciudadanos mirando con un prismático lo que hacéis. Y os van a evaluar de todo. No es que las administraciones os pongan más evaluaciones, no, os las pondrán los ciudadanos, montarán un TripAdvisor de cada uno de vosotros. Y no faig broma. Y no faig broma. Porque todo el mundo querrá tener un trabajo estable. Todo el mundo. Habrá cola para entrar. Ya la hay. Esto quiere decir que la presión para que demos resultados va a ser muy alta. Y yo creo que no somos unas malas administraciones. Pero tendremos que adaptarnos. Tendremos que adaptarnos. Y solo nos adaptamos si nos adaptamos desde las personas. Desde las organizaciones, seguro. Pero desde las personas. ¿Sabéis lo que hacen en las empresas estas que voy a visitar? Y que voy a visitar temas de transformación digital. Empresas hablo, no hablo de... No, lo que hacen es, les ponen, por ejemplo, un sistema de estos de información, donde están todos los datos. Y allí los datos estos los puede ver toda la organización. Pero ¿sabéis lo que hacen? Hay unos cuantos datos que no los ponen, se los guardan en un pendrive en el bolsillo. ¿Por qué? Porque si los ponen todos allí a nadie les va a preguntar. Porque ellos no se acaban de fiar de aquello. Se fían... Esto quiere decir que tengo que ir acabando. No se fían. Entonces, necesitamos adaptarnos. Vamos a tener presión. Vamos a tener presión. Pero la va a tener todo el mundo. Todo el mundo que tiene un trabajo estable. También pasa en las empresas. Porque la mayoría de ciudadanos no van a... No sé si será para bien o para mal. Van a tener muchas transiciones profesionales. El concepto de oficio, el antiguo oficio de hilador de mi abuelo de Alcoy, este se acabó. Y hace muchos años. Se acabó. Todo esto va a cambiar. Y aquí vamos a tener que gestionar el talento. El talento es tener organizaciones donde haya muy buena gente, gente potente. El talento no es Messi. Si es Messi ya hemos acabado. El talento es otra cosa. El talento es otra cosa. El talento son esta gente que está en las organizaciones que da resultados por encima de la media. Por la media de su sector, de su administración, de las administraciones en general. Son gente que da resultados por encima de la media. La gente que tiene talento tiene muy poco tiempo. A mis alumnos cuando me preguntan, profesor, ¿cómo sé si tengo talento? ¿Tú tienes tiempo en tu trabajo? No, tranquilo. La gente que tiene tiempo es muy complicada. Tiene tiempo, tiene que inventarse cosas, hace normas. Lo peor es un político con tiempo. Esto ya es fatal. Això ho puc dir aquesta tarda per mi? Poca broma. Necesitamos gente con talento. Y la gente con talento es gente que se mueve más, que tiene más oportunidades.
no son, digamos, la gente que brilla siempre en el sentido, digamos, no, es esta gente de la que nos fiamos. Vosotros cuando sois directivos, sabéis perfectamente el resultado de lo que va a pasar, os puede sorprender la gente, pero en general sabéis el resultado de lo que va a pasar cuando encargáis a alguien algo a alguien. Es más, a veces, ya sé que me diréis que no, pero a veces encargáis algo a alguien porque no interesa que vaya muy bien. Es una forma muy elegante, muy elegante. No, fallé. A mí cuando voy, digamos, en las organizaciones, las empresas sobre todo, y estamos haciendo temas de innovación, que es una cosa que requiere mucho talento, y me dicen, esto de la innovación lo podría hacer aquel que tiene tiempo. ¡No! Cuando reís pensáis en alguien, eso tampoco está bien. Nuestro problema en las organizaciones no es de gestión de talento. Nosotros tenemos otro problema, lo que pasa es que lo decimos con la boca muy pequeña. Nuestro problema es de gestión de no talento, que es muy complicado. En las organizaciones hay gente de talento, gente que a veces sí, a veces no, gente que a veces te da muy bien, a veces no, en función de muchas cosas, del proyecto, del jefe en el que está, de su momento de vida personal. Pero hay un tipo de gente que no sabemos exactamente cómo consiguió entrar, pero que sabemos que nunca va a salir. Y esto es muy complicado de gestionar porque a nosotros, no faig broma, no nos gusta echar a nadie. Porque no nos gusta estar, no nos gusta. ¿No creéis que en las empresas hay poca gente que le gusta hacer esto también en las empresas? Esto no nos gusta. Pero tampoco, y especialmente esto pasa más en las empresas, pero es muy importante que pase también en las administraciones, no nos gusta que por ahí, porque hay unos cuantos, digamos, que tengan demasiado tiempo, seamos entonces unas organizaciones que no seamos vistos como organizaciones de calidad, como organizaciones que realmente hacen su trabajo, que son organizaciones con capacidad de adaptarse, etcétera, etcétera. Necesitamos la innovación, y necesitamos la innovación en un mundo de tecnología, no podemos confundirnos. La innovación no la hace la tecnología. La innovación la hace la gente que estáis trabajando con gente, la gente que sabéis qué necesitan vuestros ciudadanos, qué necesitan vuestros usuarios, pensáis nuevas formas de crear valor y luego utilizáis la tecnología. La tecnología no va adelante, la tecnología va después. La innovación está en la mirada, en la forma de resolver las cosas. La pregunta más importante que tenemos que hacernos es ¿qué necesitan mis ciudadanos o los usuarios de mi servicio que no me sepan explicar, que no me sepan expresar todavía? Esta es la pregunta clave. Y para innovar no hay que preguntar. No hay que preguntar. No nos sirve la participación ciudadana para innovar. No nos sirve. No nos sirve. Pero es que no sirve tampoco en el mundo de la empresa. Cuando tú preguntas, estás preguntando por las cosas que funcionan. Y es importante la participación, no lo sé, pero nos sirve para otra cosa. Seguro que sí, nos sirve para arreglar cosas que ya tenemos en marcha. Para crear cosas nuevas, no. Decía Steve Jobs, ¿cómo voy a preguntar por una tablet, por un iPad, si la gente no sabe lo que es? No, hay alguien de aquí que nos preguntó a alguien, oiga, ¿usted está harto de llevar en el bolsillo un teléfono, una agenda, una máquina de fotografiar, una máquina de vídeo, una máquina de la música, una calculadora? No nos preguntó nadie nada. ¿Le parece bien? A ver cómo funciona. Esto es lo que hay que hacer. Y para esto hay que aprender a observar. Aprender a observar. Porque además la gente cuando nos preguntan, respondemos más por lo que debe ser que por lo que es. Ya está. A mí me hacen una encuesta, ¿y por qué a mí a las 8:30 de la mañana este tío me va a crear dilemas morales? No decimos la verdad, toda la verdad. Improvisamos, además. No, hay que mirar lo que hacemos. Hay que mirar lo que hacemos, ¿no? Innovar no lo podemos hacer como lo de las TIC. Solo os pido una cosa en innovación. Solo os pido una cosa. No hagáis planes de innovación. Cuando veáis plan de innovación, tots els folks.
Esto hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo, hay que experimentarlo. Y además nos hace crecer. Nos hace crecer. No es tener ideas. Las ideas nos abren la puerta. Es ser capaz de probar cosas nuevas, de explorar, de intentar en un mundo donde no se permite el riesgo, acotar el riesgo, porque estamos en lo público, pero gestionarlo. Y aquí yo os tengo que decir que de los mejores modelos de innovación que se ha creado, ha sido el que se ha creado aquí y que ha liderado Fermín. Os lo tengo que decir así de claro. Y no es que nos estemos tirando floretas. Entrad y miradlo. Y esto hay que hacerlo. Hay que generar estas dinámicas. Y hay que dar... ¿Y sabéis lo que es? Mirad, cuando empezamos a buscar ideas para resolver una cosa, nosotros empezamos a trabajar. Empezamos a buscar ideas para solucionar un problema. Y empezamos a pedir ideas a todos. Entonces, nosotros somos muy entusiastas y animamos a todo el mundo. Venga, va, vas a dar ideas, no sé qué, ¿no? Y recibes las primeras ideas, ¿eh? Venga, una birria. Una birria. Una birria de ideas. Bueno, en general, damos a que... O sea, hay mucha gente que dice, venga, vamos a hacer una innovación. Y hay gente que desde el año 97 tiene una idea que la quiere colocar, es igual lo que haga. Si le preguntaras por deportes, también te daría la misma idea. Entonces, al principio, las ideas... Pero la misma gente que al principio da ideas que son una birria, cuando se entrena, empieza a mejorar y a mejorar y a mejorar y empieza a hacer cosas que están muy bien. Por eso no va de planes, va de entrenar. Por eso no va de preguntar, va de observar. Por eso no va de tener solo ideas, va de aplicarlas, probarlas. Hacer prototipos rápidos. No puede ser, no vamos bien si somos campeones del mundo de pruebas piloto. No. Esto es probar rápido, reconsiderar y sobre todo llegar... Decir, ostras, ¿nos vamos a preguntar a los usuarios? Absolutamente sí, al final. Cuando tengas el prototipo encima de la mesa. No al principio. Al principio hay que observar. Hay que observar. Y si no observamos solamente nosotros, si no lo hacemos con otra gente de fuera, mucho mejor. Lo básico, tener empatía. Tener empatía, ponerse en lugar de los usuarios. Tener empatía. La empatía es fundamental. Sin empatía no innovamos, sin empatía tampoco lideramos. Y hay quien se pone en lugar de los usuarios 5 años tarde, no vale. Hay que hacerlo rápido. La empatía es ponerse rápido. En un momento como el actual, ser capaces de utilizar nuevas herramientas, sin dramas. Es que muchas veces no hacemos dramas de cosas que una vez las pruebas, ya está. ¿Ahora qué estamos haciendo? Estamos haciendo transformación digital para muchas empresas. Yo estoy harto ya de explicar que si el blockchain, que si el internet de las cosas, que no sé qué, no sé cuántos, todo el mundo me pone cara de que lo entiende todo y pienso, bueno, si hace 2 días y no entendía nada, pues yo era el único que no entendía nada. Entonces lo que hacemos es ya no preguntar, solo ponemos ejemplos y damos herramientas y probamos. Por eso me gustaría que entrarais en esta herramienta del datauso.io. Entrad, por favor. Es que lo veréis, es muy fácil. Es muy fácil. Y aquí hay un tema muy importante, que es la cultura de las organizaciones. La cultura es esto que hacemos cuando nadie nos ve. Esto es lo más difícil de cambiar. Hay organizaciones que son organizaciones públicas y privadas que son auténticas, donde las cosas tienden a ser verdad. Y hay organizaciones que están pudridas de paripé, donde todo es hacerlo ver. Todo es hacerlo ver, todo es simularlo, todo es parecer que hacemos innovación, parecer que hacemos no sé qué, parecer que hacemos no sé cuántos. Mis alumnos cuando... Es una cosa que pasa que me sorprende. En algunos de los másters que doy son de estos de universidades en el que participo, perdón, son de estas universidades carísimas, que un máster puede costar $80.000 en un año. Y son 2 años, imaginad. Y al cabo de 3 meses van los alumnos y te dicen, oye, Xavier, es que yo creo que tengo que cambiar de empresa. Pero te lo está pagando la empresa este máster, ¿eh? Yo lo pagaré yo. Pero es una decisión seria, ¿eh? No, porque ¿sabes lo que pasa? Que te dicen, es que las cosas se dicen pero luego no pasan, no son verdad. De hecho, yo les digo a mis alumnos, porque me preguntan, a veces los alumnos me hacen preguntas de esas que me hacen pensar en mi vida, Y una pregunta que me hacen es, oye, Xavier, ¿cuándo es el momento de marchar de una organización? La mare que et va parir. Pues seguramente uno de los momentos es cuando tú ves que pasa muy a menudo esto de que en una reunión
se toma una decisión por unanimidad y todos los que toman la decisión por unanimidad, todos saben que aquello no se aplicará nunca. En un mundo tan transparente, trabajar en organizaciones auténticas y con personas auténticas cada vez tendrá más valor. Y la gente que podrá escoger, y no dudéis que hay gente que puede escoger y son los que todos querríamos jugar a su lado, estas cosas se valoran. Os aseguro que se valoran. Liderazgos más consistentes, culturas más orientadas a la adaptación, más equilibrio entre el compromiso con los ciudadanos, con los propios empleados públicos, con los representantes políticos, que necesitamos muy buenos políticos, gran capacidad de aprender y de desaprender, gente con capacidad de emprendedora, una verdadera meritocracia y, sobre todo, gente que no haya que motivar. ¿Cómo voy a tener que motivarte si hay 500 que quieren venir a trabajar en tu puesto de trabajo, Colín? ¡Ven motivado de casa! Esto no es una guardería. Mi trabajo como directivo público es otro. Y es más difícil que motivarte, es no desmotivarte. Porque con la que cae a menudo es muy difícil. Pero es mi trabajo como líder es hacer que las cosas tengan sentido en mi equipo. Este es mi trabajo. Que la gente encuentre sentido, aunque a veces haya contradicciones, aunque haya dilemas. Este es mi trabajo como directivo público. No que vengan motivados, claro que sí. No desmotivar es más difícil que motivar, igual que desaprender es más difícil que aprender. Como líderes, nosotros somos los que, como directivos, somos los que tenemos que tener clara esta visión, aunque la planificación no sea como antes. Saber cuál es nuestro papel en una organización que tiene que adaptarse. Saber cómo tenemos que adaptarnos nosotros. Transmitir esta necesidad de adaptación a los nuestros. Lo que decimos no tiene ningún valor, perdonadme. Lo que los líderes dicen no tiene ningún valor. Solo tiene valor lo que hacemos. Si nosotros queremos que la transformación digital la hagan otros y no la hacemos nosotros, los otros no la harán. Estoy harto de verlo en las empresas. El cambio es uno. Y si tienes gente detrás, es más importante. Y acordaros de una cosa. ¿A quién respetáis? Respetáis de la gente de la que aprendéis. Y solo respeta a la gente que aprende de vosotros. Necesitamos inspirarnos, necesitamos llenar las cosas de sentido, hacer que las organizaciones funcionen con más sentido y más autenticidad. Liderar es servir. Hay algo que es imposible de decir, porque no tiene nada que ver con la religión, os lo aseguro. Yo cuando veo un equipo, a veces cuando veo una empresa, rápidamente veo si allí hay alma. En la forma como la gente se trata, en la forma como trata, digamos, a sus usuarios. Ves rápidamente si hay algo que dé sentido. O ves simplemente que lo único que hay son horas, inercia y ganas de irse. Solo hay una vida, ¿eh? Y es triste pasarla de según qué modo. Y hay cosas que no dependen de nosotros, pero muchas sí. Muchas sí. Y liderar es servir, también ante una cierta adversidad, claro que sí. Hay muchas organizaciones que lo que hacen son grandes planes, pero eso los tiene todo el mundo. Lo que hacemos las cosas distintas, somos las personas. Y es verdad que hay una responsabilidad que es de otros, pero hay mucha responsabilidad que es nuestra. La gente tiene que aprender de nosotros, igual que nosotros nos merecemos tener gente de la que aprender. Inspirarnos, ser capaces de mostrarnos con toda la autenticidad que sea posible, y alejarnos de la gente tóxica. Si es posible, alejarnos de la gente. Esta frase de Einstein es extraordinaria. Hay gente que es extraordinariamente maravillosa, es capaz de encontrar un problema para cada solución. ¡Imbéciles! Alejarnos de la gente tóxica y, sobre todo, no ser gente tóxica. Trabajamos personas, no máquinas. Las máquinas funcionan a nuestro lado. Necesitamos ser nosotros también un poco
quién lideramos este cambio desde abajo, que va a ser muy importante. La autenticidad es la mejor forma de intentar esquivar la mediocridad, y vale la pena. Gracias por haberme invitado.